Muy bien. Doctor Palacio Celli, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por invitarnos. Hablemos, comencemos de lo más general a lo más particular. ¿Podemos entender y definir qué cosa es un sistema de salud? Claro, el sistema de salud es el conjunto de procesos que acreditan y garantizan, primero, el acceso a salud, segundo, la calidad de los servicios que se ofrecen, la eficiencia de los servicios que se ofrecen y la financiación para que el sistema de salud no perezcan en el tiempo. O sea que hay que asegurar una financiación sostenible que permite el funcionamiento de unos servicios accesibles a la población y que sean, como bien lo has dicho, de calidad, ya que estamos en un programa del Instituto de Calidad de la Católica, a quien conocemos y admiramos. Doctor Celli, ¿cuáles son las piezas de este sistema? ¿Qué piezas intervienen? Efectivamente es un conjunto de piezas que se ha quedado obsoleto en el tiempo. Se ha quedado obsoleto. Nace en 1935, fue reformado por el gobierno de Morales Bermúdez en 1975 y luego tratado de modernizar en el año 2003 en el tiempo de Toledo. Yeah. Sin embargo, hay cambios cosméticos. En esencia, se mantiene el mismo sistema, asistencialista y rehabilitador. Un sistema que hace y que permite y explica que los hospitales estén totalmente congestionados de personas, que eso es lo que cualquier cambio la gente tiene que percibir, que eso caiga para poder percibir un cambio. Así es. Hay paquetes de reformas, intentos, sin embargo sigue la congestión en los hospitales. ¿Por qué? Porque el problema en esencia es que el sistema es eso, asistencialista y rehabilitador, y manda a toda la gente a los hospitales de tercer o cuarto nivel y descuida la atención primaria, descuida el primer nivel, donde paradójicamente el 80% de la infraestructura del Estado está ahí. Sin embargo, esos establecimientos están abandonados en equipamiento, se caen a pedazos. No tienen especialistas. De ahí derivan para que se vaya a sacar una ecografía al hospital. Bueno, vamos a llegar a eso. Claro. Doctor Palacio Celli, ¿por qué el modelo se hizo necesario cambiarlo? ¿Es el crecimiento poblacional? ¿Es la pérdida de infraestructura o el envejecimiento de esta? ¿Qué hizo que el modelo rehabilitador cambie hacia la mirada de un modelo más preventivo? Claro, efectivamente. Nosotros necesitamos un modelo que ha sido probado en otros países llamados del primer mundo, en donde el modelo es promocional y preventivo. Entiendo. ¿Por qué? Y la presencia de médicos especialistas en el primer nivel. Entonces, esa es la clave. Entonces, como decía Miguel Ángel Cornejo, cópiate de quien tiene éxito. Ni siquiera intentes superarlo, simplemente cópiate. De tal manera que debemos volver las miradas al primer nivel, porque es más barato haciendo promoción en salud, es más barato que los presupuestos anémicos de la salud, que siempre son así caritativos, filantrópicos. No se considera la salud como un derecho, como un elemento importante para el desarrollo, no solo mantener la salud, sino hasta social y económico de la sociedad. No se considera así a la salud. Y entonces los presupuestos que da son muy flacos, famélicos, anémicos, y tienen el primer nivel abandonado. Y persistimos en un modelo asistencialista y rehabilitador que se lleva todo el presupuesto, que lo único que hace es reparar, cuando podemos prevenir la enfermedad y promocionar la salud, que es más económico, que es más sano. Y por ende más barato, claro. Más barato. De acuerdo. Ahora, doctor Palacios Celli, ¿qué indicadores se manejan en salud pública para entender que la salud es de calidad? Digamos, ¿cómo sé yo, cómo mido la calidad en salud? Es lo que le quiero preguntar. Claro, siempre la salud pública es el escenario que debe quedar grabado en la clase política. La salud pública es el escenario donde se definen los éxitos o los fracasos de los gobiernos y hasta de la misma sociedad. ¿Tanto así, doctor? Tanto así, porque ¿qué sociedad puede estar feliz? ¿Qué gobierno puede ufanarse si tiene una desnutrición? Que tiene un rango amplio, hay desnutrición hasta el 50% y más en varios lugares de nuestro territorio. Seguro. 1.200.000 y pico de kilómetros cuadrados distribuidos en 3 regiones, que tiene muerte materna, que en promedio es menor que la que se aspiró como objetivo de desarrollo del milenio. Pese a los esfuerzos que se han hecho. Pese a los esfuerzos que han habido y que reconocemos y que nosotros hemos participado. Yo soy ginecólogo obstetra, peleamos todos los días contra la tasa o razón de la muerte materna, pero el problema está en el Estado.
de tal manera que son programas de salud pública abandonados, sin financiamientos, lo que hay son discursos, pero en la práctica los héroes anónimos, los médicos cirujanos, los ginecólogos, las obstetras, etcétera, entonces eso es un indicador sociosanitario, la muerte materna. Entiendo. Nos coloca muy bajo en América Latina. De acuerdo. Ese es un indicador, que hay que bajar, la anemia considerablemente. Niños. También es otro indicador que se mantiene alto, pese a que hemos mejorado. La desnutrición crónica es otro indicador sociosanitario que se mantiene alto. El índice de tuberculosis, seguimos, en esos 3 eventos, seguimos un poquito encima de Haití. Si no existiera Haití como país, fuéramos los últimos en América Latina, siempre en estos indicadores sociosanitarios, pese a que han mejorado, siguen siendo bajos. De acuerdo. Debe llamar a la clase política a la reflexión. Seguro. Oye, ¿qué pasa acá? Eso con respecto a los indicadores sociosanitarios que son muy importantes, que además nos permiten comparar con otros países de la región. Pero con respecto a los indicadores de gestión, por ejemplo, ¿sirve medir cuántas atenciones hace un médico del Ministerio de Salud al día? Lo que significaría que un número alto implica pérdida de calidad en el servicio. Número de asegurados, es decir, ya la gestión más gestión, ¿qué indicadores importantes cuentan? Claro, nosotros tenemos una norma que un médico general debe atender a 5 pacientes por hora durante 4 horas. El médico especialista debe atender 4 pacientes por hora durante 4 horas. Hasta ahí un médico especialista atendería un cupo de 16 pacientes, 4 por 4, 16. Así es. Sin embargo, la demanda es excesiva. Entonces el médico especialista tiene que verse obligado a atender más de esas cifras. Así es. Entonces ahí y el disminuye la calidad. Más todavía, ¿no? Un especialista más duplica, y además el famoso deme un agregado, una invitación, y el médico se ve obligado a darle un pase para que ese día lo pueda atender. O entre citas, creo que le llaman, ¿no? Sí, entre citas o las cortesías que el médico otorga para poder cubrir esa demanda, porque uno no puede permanecer indiferente en los pasadizos, los pacientes lo piden. Entonces los 16 pacientes que debe atender en un turno de consulta externa se convierten en casi en el doble. Claro. Entonces la calidad ya se ve cuestionada, digamos, por decir un término, ¿no? En el sentido que tienes poco tiempo para poder conversar con los pacientes. Casi no hay tiempo para conversar. A medida que va hablando, uno va ya estructurando su diagnóstico, y a la hora de examinar corrobora lo que ha pensado. Mientras el paciente sigue hablando, uno va escribiendo, y el paciente percibe que el médico no lo escucha, no le mira los ojos, es verdad. no le pone la mano en el hombro, no le muestra, entonces el paciente malinterpreta. Pero el médico está que llena papeles, más papeles, y si son pacientes cis, tiene que llenar unos formularios que si te equivocas en una palabra, se anuló y tiene que volverlo a hacer. El paciente percibe una mala atención, y el médico está haciendo un esfuerzo por cumplir mientras lo escucha a mí, y si encima tiene el infortunio que suena el celular, que entonces el deterioro que se expresa en ese momento es realmente lastimoso. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente, ¿y por qué tienen los hospitales tanta congestión? Porque el sistema empuja a todos los pacientes hacia el 3er y 4er nivel, y acá abajo es una pérdida de tiempo. Cuando ahí se puede resolver. Vamos a hablar de ello después de la pausa, porque me tengo que ir al corte. Son las 4 de la tarde con 13 minutos. Seguimos en Calidad del Día, estamos en Radio San Borja en los 91.1, estamos hablando de los servicios en salud desde una perspectiva de calidad. Y estamos hablando con alguien que sabe de esto, que es el doctor Miguel Palacio Celli, decano nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacio, nuevamente gracias por acompañarnos. Me decía alguien que tuvo una experiencia no en el Ministerio de Salud, en los hospitales del Ministerio de Salud, sino en los hospitales del Seguro Social. Y me dijo, yo siento a las enfermeras, porque se refería a las enfermeras, muy frías, distantes, no me miran, no me responden. Y yo creo que puede ser una crítica cierta, pero también me pongo a pensar, ¿cuántas personas tiene que atender esta enfermera? ¿Cuánta burocracia tiene que hacer en su cotidiano que quizás no tiene tiempo para ser amable? Sí, es correcto. La enfermera, por definición, es la encargada de ayudar en el acto médico. Así es. No es la que prescribe, es la que ayuda al acto médico, la encargada de consolar, de dar ternura, afecto al paciente. Sin embargo, la cantidad de trabajo que tiene, con la duplicidad o hasta el triple de pacientes que tiene que atender de los previstos, hace que ya no tenga pues tiempo para regalarle esa sonrisa, ese afecto, ese gesto que el paciente necesita. Es cierto, digamos, eso está pasando. Sí, esa es la queja fundamental que hay, nosotros lo percibimos.
percibimos también cuando atendemos, no tenemos tiempo ni de mirar unos cuantos segundos. Tú sabes, nosotros sabemos que si lo miramos, lo escuchamos, eso le ayuda enormemente a mejorar su estado de salud. Cuando uno sale del consultorio se siente hasta mejor. Psicosomático, después de haber hablado con el doctor. Le da la mano, le pone la mano en el hombro y le explica lo que tiene, ese paciente sale 80% aliviado. De acuerdo. Ahora, hablemos del sistema de atención primario que podría mejorar la calidad. Tuve la oportunidad de estar en la zona, en Comas, por la zona de Trapiche, en Caraballo, en un lugar de atención primaria, que parece que era parte del piloto que el Estado estaba desarrollando justamente para fortalecer el espacio de atención primaria. Y mire, tenían espacio para radiografías, sitio para parturientas, para operaciones de tipo apendicitis, vesícula, las cosas quizás más de laparoscopía que se pueden resolver rápidamente. Y le hablo, por supuesto, desde mi ignorancia médica, doctor. Había laboratorio de análisis, había farmacia, es decir, era un pequeño hospital donde la gente de la zona acudía y ya no tenían que ir al hospital que estaba más adelante, al Gregorio Bernals. Entonces, ¿de esto estamos hablando cuando hablamos de atención primaria? Sí, de eso estamos hablando, que hay que potenciar el primer nivel de atención, no solo el local que debe reunir mínimos requisitos de infraestructura, sino el equipamiento. Tiene que haber ahí un equipo de rayos X, tiene que haber un ecógrafo y tiene que haber laboratorios con reactivos. Exactamente. La NHR, no hay reactivo. Tú haces tu fila para que te hagan análisis y cuando llegas hay una pizarra NHR, no hay reactivo, media vuelta a la casa o a irse a un particular con gasto de tu bolsillo. Lo que se trata es de reforzar el primer nivel y hay un poco de desconfianza en la población porque dice que es un médico general, entonces hay que proponerle lo que estamos proponiendo, médicos familiares, médicos de cabecera, que son médicos especializados en las 4 grandes especialidades de la medicina. Entonces son médicos que pueden resolver la hipertensión, la diabetes, el hipertiroidismo, fuera de otras enfermedades infecciosas que son comunes y que se pueden resolver ahí, sin derivarlos a los hospitales grandes. Entonces ahí descongestionamos al hospital, irían los pacientes muy complicados a los grandes hospitales. Pero dicen los pobladores de la zona que acudieron a ese centro del cual le estoy hablando, que los médicos no quieren ir, que los especialistas no quieren ir, que les parece un trabajo menor o de poca importancia el que se hace allí. Claro, que prefieren la gran cirugía, la cosa dura, el hospital grande. Por eso estamos creando una franja entre el médico general y los médicos especialistas. En sí, los ginecólogos, los cardiólogos, los nefrólogos, estamos creando la especialidad de los médicos familiares. No estamos creando porque existe, estamos devolviéndole el sitial que le corresponde a la historia de la sociedad. El médico de familia. El médico iba a tu casa. El médico de cabecera, el que tiene un grupo de 1000 personas y que llega a ser compadre de la mitad de ellos, etcétera. Ese médico hay que especializarlo, ya que no sea el médico general, sino un médico que se especializa. Y la Cayetano Heredia tiene un piloto ahí muy bueno de médicos familiares que ya están trabajando en el seno de la comunidad con un enorme impacto en los lugares pilotos que se está desarrollando. Eso hay que potenciar, eso hay que hablar con los futuros gobernantes. Ya no la segunda franja de hospitales que inauguran un hospital por cada ciudad. Así es. Eso ya no vale, hay que reforzar abajo y recuperarle la confianza de la población en esos médicos de familia, en esos médicos de cabecera. ¿Se ha podido medir cuánta gente por centro de atención primaria hay en el país? ¿Se sabe esa cifra? Bueno, no la conozco, pero un médico familiar por 1000 personas ayudaría bastante. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Lo ideal. Ajá. Nosotros no tenemos así, hay un médico por 10.000 personas, etcétera. De tal manera que entra otro gran tema, la brecha de médicos. De acuerdo. Falta médicos. Y de donde 1000 médicos por mes se van fuera del Perú, por año, se van fuera del Perú. ¿Y qué hacemos con las postas que por demanda de la población han sido instaladas en zonas urbano-marginales de la ciudad, pero no tienen agua porque la red de agua no llega, doctor Palacios? Sí, el agua es muy importante, es la que va a traer abajo un montón de indicadores sociosanitarios, así que hay que reforzar. Hay bastante porcentaje de la población que carece de acceso a agua potable, sea en red pública, y tiene que estar utilizando agua de mala calidad, muy mala calidad, que le produce enfermedades infectocontagiosas y le empeora su calidad de vida y acorta su esperanza de vida. Ahí hay que también insistir, esa es una política pública por parte del Estado. Sin mucho demagogia y palabreo, hay que ponerle agua potable a la población y estamos contribuyendo a un determinante importante de la salud.
Ahora, ¿no cree usted que las direcciones regionales de salud tendrían que establecer puentes y vínculos con la academia, con las universidades, para fortalecer la presencia de especialistas? ¿Cómo es posible que en Iquitos no haya más de 5 especialistas en enfermedades tropicales? Y en Iquitos. Y en Iquitos, así es. Tienen que ir profesores como el doctor Ciro Maguiña, que es su segunda Por ciudad, ejemplo. Iquitos, ahí tienen que ir de Lima por parte de la Universidad Cayetano Heredia. Pero ¿cuál es el problema? Es político. La ley de descentralización de salud atomizó el sistema de salud. ¿Es un problema político? Sí, es un problema político. Las regiones son los dueños de la salud, ya no el Estado. Es verdad. Ya no está el Ministerio de Salud. Es verdad. La rectoría del Ministerio de Salud llega hasta la Avenida Venezuela, nada más. El Callao es otra realidad. Antes iba el ministro y era una fiesta, ahora va el ministro y nadie lo recibe, porque son pequeños ministerios los que existen en cada región. Y estos señores utilizan fondos de salud, los malversan, los destinan para otros fines. Los esquemas de vacunación también fracasan porque no lo entienden y lo destinan a otros fines. Por eso nosotros hemos planteado también en nuestro plan una reforma a la ley de descentralización para recuperar la rectoría del Estado. Eso ¿usted centralizaría nuevamente? Se centralizaría, tiene que centralizarse porque hay un mal uso, no solo de los recursos, hay que ocupan los cargos por compadrazgo político antes que por ser eficientes o ser gestores de buena calidad en temas de la salud pública. Los directores regionales de salud, muchos de ellos acceden a ese cargo por razones políticas en lugar que por razones de ser buenos gestores. Entonces, todas esas deficiencias las queremos, está en el diagnóstico y estamos planteando la reforma en la ley de descentralización que nosotros tenemos 2 meses en el cargo. Pero aquí en la directiva es el Colegio Médico. En la directiva del Colegio Médico, pero dentro de unos meses también habrá nuevos parlamentarios, nuevos gobernantes. Así es, y muchos serán médicos además. Y habrá, ojalá, haremos una gran fuerza blanca ahí para poder motivar que esto se haga realidad. Hablaremos con los 2 que salgan este domingo, nos reuniremos porque de uno de ellos será gobierno. Y a efecto de poder socializarle todas estas preocupaciones y que se hagan realidad ya, para que la salud no siga siendo solamente, como hemos escuchado el domingo, que van a poner más escuelitas, más postas. Sí, fue una enumeración de construcciones, ¿no? Penoso realmente, que nos retrocedió a la época de Odría. Lo que queremos son soluciones concretas. Uno es el agua, por ejemplo, política pública en salud, un determinante de la salud, mejorar la calidad de agua. Y 2, ¿Hubo alguno que habló de agua? Sí, que habló de agua, creo que fue PPK. Sí, claro. Pero el resto una larga lista de escuelitas y promesas como en las épocas de antaño. Entonces lo que queremos es conversar con lo que salga y hacerle nuestras propuestas y poner el colegio a disposición del Estado para poder hacer realidad estos cambios que van a beneficiar a la sociedad. ¿Siempre estuvimos mal en salud? Desde que usted es doctor Palacios, ¿siempre la salud fue un problema o hubo una época en que la salud era un ejemplo latinoamericano? Había una época en donde los médicos tenían un buen sueldo, en donde los médicos no necesitaban andar corriendo de puesto en puesto como ahora. En la medida que el médico tenía un buen sueldo, se dedicaba a ese hospital y trabajaba más horas de las que tenía previsto. En donde el médico que trabajaban en los pueblitos, se quedaban ahí, se iban ahí, quedaban y vivían ahí y hacían el sueño real del médico familiar. Una buena remuneración es un motivador, es un espacio motivador para que el médico pueda trabajar a gusto. Actualmente el médico está trabajando y mirando el reloj porque a las 2 sale de ahí y tiene que estar en otro sitio, sí, claro. De 2:30 a 5:30 y de 5:30 a 10 en otro lugar, entonces anda todo el día corriendo tras el viento. O sea que el sueldo de los médicos, ¿cree usted que impactó en el deterioro de todo esto? Uno de los factores que fue que lo desfinanciaron y desmotivaron a la clase médica a la hora de maltratarlo con un sueldo que le hemos llamado indigno. Porque somos los últimos en América Latina, bueno, excepto Haití, que ganamos menos que el resto de países. Los sindicatos médicos en general son muy críticos con la presencia de grupos de doctores o médicos que vengan del exterior. Hace muy poco lo fueron con un grupo de médicos cubanos que vino a hacer labores de apoyo en algunos hospitales. Sí, correcto. ¿Es usted de esa línea, doctor Palacios, o cree que sí nos ayudaría hasta alcanzar un equilibrio, contar con la presencia de médicos de fuera? Los sindicatos médicos tienen por esencia una función, defender el salario, las condiciones de trabajo de los médicos, su función. Nosotros, el Colegio Médico, tenemos una función dada por ley que es un poco más amplia. Claro. De tal manera que nuestra visión con respecto a los sindicatos es diferente. Seguro, por eso nosotros tenemos otra visión con respecto a eso y pensamos que en un país como el nuestro, donde faltan médicos, entonces bienvenido todos los médicos que vengan.
dice que los médicos que vienen, algunos vienen de universidades que son de mala calidad. Nosotros en el colegio le tomamos examen de suficiencia. ¿Hay niveles de certificación? Así es. Sí, y lo jalamos cuando no rinden. No son, pues. Y le damos opción que 2 meses después vuelva a intentar, y si no, vuelva a intentar, y de esa manera lo tenemos en una constante... Es un examen de su especialidad. Es un examen de suficiencia por la especialidad que él se presenta. Si es médico general, es un examen para médico general. De tal manera que tratamos de asegurarle a la población un médico de calidad. Exacto, cosas a pesar de eso, ustedes garantizan que haya un médico de calidad. Sí, digamos. por supuesto. No solo que venga, o sea, que yo soy médico titular en Bolivia y vengo a inscribirme en el Perú. Ay, ya que bacán, pasa adelante, toma asiento. No, me das un examen. Si tú me acreditas que es un médico que tiene una calidad que garantice una buena atención, el examen lo dirá. Por lo tanto, la presencia de médicos extranjeros podía viabilizar, ayudar a aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros y de su experiencia, hasta encontrar un equilibrio, digamos. Encontrar un equilibrio, además que vienen y para ejercer en el Perú tienen que hacer su servicio social e irse un año por los puestos más alejados del Perú para que puedan servir a la patria, a los pueblos más alejados del Perú para luego poder llegar a la ciudad. O sea que hay varias vallas y de tal manera que nosotros estamos claros como colegio médico de ese contexto. ¿Cómo le llaman ustedes al trabajo que hacen los estudiantes de medicina que cuando se van a trabajar áreas rurales? El SERUM. Servicio Médico Rural. Eso le quería preguntar. ¿Potenciarlo es una posibilidad, es una buena idea? Nosotros tenemos una opinión crítica porque tiene una serie de deficiencias. Por ejemplo. Y el Estado no nos responde sobre eso. Ahorita mismo están haciendo unas enormes filas para que puedan acceder al sorteo de las plazas SERUM, que es el 25 de abril. Y le ponen N trabas en la universidad, en el SUNEDU, en el Ministerio de Salud, por ejemplo. De tal manera que el trato que el Estado da a esos médicos es un trato malo. De tal manera que hay que ver ese punto, mejorar el trato. En segundo lugar, se van sin ninguna póliza de contra accidentes, los médicos mueren, los médicos son atropellados, las médicas son violadas, son casos que los tenemos ahí estandarizados y sabemos que así pasa. De tal manera que son personas, colegas, muy vulnerables en el ejercicio. Y el Estado permanece indiferente. Y su trabajo es precario, terminas y chao. Seguro. Esa plaza debe ser orgánica, el Estado debe presupuestarla. Y muchos de ellos tal vez se quedarían, después por plaza cautiva harían su especialidad y regresan a esos pueblos como era antes. Muchos se quedaban en los pueblos, se casaban y vivían felices atendiendo a la comunidad. O se puede quedar un tiempo y luego, en fin, hay recambio. Claro, así es. Bueno, con creatividad hay que mover el tema porque no podemos mantener ese sistema de salud ni ese estado de cosas en salud. La calidad tiene que cambiar completamente, ir a niveles de calidad. Y si nosotros impulsamos una política pública en calidad, que es un tema que atraviesa horizontalmente todos los espacios de todas las actividades y que debe estar presente, y nosotros estamos impulsando. Tenemos a Osvaldo Lazo ahí en la Cayetano Heredia, y tenemos una alianza estratégica con el Instituto de la Católica y el Instituto de Calidad de la Católica en algunos temas estatutarios del colegio para que nos ayude a mejorar, porque ese tema también nos preocupa. Doctor Palacio Celli, muchísimas gracias por habernos acompañado y buena suerte en la gestión al frente del colegio. Gracias por buenos augurios, gracias. Vámonos a la pausa, son las 4:28 y seguimos con más aquí en Radio San Borja, en Calidad al Día.